Título del mensaje, hermanos, es El obrar de un cristiano. El obrar de un cristiano. El día de hoy me gustaría hablar un poco distinto. Normalmente los mensajes, o muchos mensajes, van dirigidos al caminar del cristiano en cuanto al corazón, en cuanto a lo que tiene que estar pasando adentro, para que después entonces podamos ser lo que debiéramos ser. Muchos mensajes están diseñados para poner en orden tu mundo interno. Aléjate del pecado, aléjate de aquellas cosas que desagradan a Dios, pero la meta no es solo eso. La meta es al final alejarte de todo eso para entonces poder tú ser una persona que Dios pueda usar. No solo es alejarte del pecado, sino estar en una posición tal en la que Dios te pueda usar para alcanzar a otros para su gloria. La meta no es solo abstenerse ni buscar santidad nomás porque sí. La meta va un poco más allá. Dios quiere que alcancemos a este mundo para Él. Pero es importante entonces para ello obrar. El obrar de un cristiano es importante. Ahora que estamos batallando ahí con algunos trámites de la CFE, parece que ya vamos a terminar. Sé que he dicho esto muchas veces, pero parece que ya pronto vamos a terminar. Ahorita, hermanos, ya estamos topados nomás con la señora que nos renta aquí el edificio, la subestación que tenemos es compartida. Entonces ahora ya terminamos toda nuestra parte y ya nomás trata de ella debe terminar su parte o hacer sus ciertos movimientos ahí que la CFE le requiere. Pero ya estamos más cerca del final del túnel, gracias a Dios. Ahora que estamos, como les digo, tratando con la CFE y todo esto, o incluso usted en su casa, cuando a usted le llega el recibo de la CFE y usted empieza a ver lo que tiene que pagar, y si usted va a la CFE y le dice, ¿sabes qué? Mira, sé que la fecha para pagar es el 15 de octubre. Y verás, hice un plan de cómo pagarlo. Y mira, de aquí al 15 de octubre, mira, tengo que ahorrar tanto dinero, y voy a dejar de comer ciertas cosas y voy a evitar ir a ciertos lugares para poder ahorrar. Y tengo un plan para que de aquí al 15 de octubre, vas a ver, te voy a pagar. De la CFE va a voltear y ánimo, pues échale ganas, ¿no? Y si va pasando el tiempo y ya te das cuenta la semana, ¿sabes qué? No pude ahorrar lo que tenía que ahorrar, sí me compré lo que y me salieron otros pendientes. Y usted va 2 días antes de la CFE y le llora a la CFE. ¿Alguna vez ha estado ahí, en ese punto de humillación? Y le dice, ¿sabes qué? Mira, lo intenté, si verás el plan que hice era perfecto. El plan que hice era increíble y si el detalle es que no lo pude seguir. Y si usted, hermano, es lo suficientemente sincero para abrir su corazón así y decirle a la CFE, mira, te lo prometo, te lo voy a pagar. La CFE va a voltear y va a decir, pues mira, ánimo pues, pero si no pagas de aquí al 15 de octubre, no me importa cómo esté tu corazón y qué transparente y puro sea. Yo sé, aunque es muy puro, si no pagas, de todas maneras te vamos a cortar la luz. Todos estarán de acuerdo con que así funciona. Que no importa qué digas, ni qué plan tengas, ni qué tan maravillosa sea tu intención. Si tú no pagas, pues te van a cortar la luz. Verás, con Dios es algo similar. No importa qué tanto hables, digas, me explico al final, a Dios le importa lo que haces. Por ahí hay una parábola que Cristo hizo referencia hablando de esto mismo en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Dice, ¿pero qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió, hablando del otro respondió él, dijo, sí Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y todos dijeron, el primero. ¿Por qué? Porque verás, no importa qué haya dicho, al final importa qué hizo. El obrar de un cristiano es importante. Y no importa cuánto conozcas, cuánto digas y qué planes tan maravillosos tengas. Al final, si no los haces, pues sigue siendo un plan que no sirvió para nada. No lo hiciste.
Mi intención el día de hoy es hacerles ver que es importante orar. Es importante que salgamos de la cajita con la que siempre estamos pensando en nosotros mismos constantemente y empieces a trabajar un poco más allá de ti. La vida cristiana no se trata de ti. La vida cristiana debiera ser fácil para aquellos que viven en el Señor y ríos de agua viva salgan por su corazón. Entonces ya las preocupaciones, me explico, que podemos dejar en las manos de aquel que es nuestro Señor y Creador del universo, que las podemos dejar ahí y ahora sí podemos empezar a trabajar en lo que sí es importante. No menospreciando los problemas por los que pasamos, pero la verdad es que muchas veces nos angustiamos más y Dios ya tiene la salida para ello. Pero esa es otra predicación. Si vemos ahí en Primera de Pedro, por favor, si podemos regresar. Empezamos en el versículo 11, pero si regresamos un poco en el versículo 9, dice la Biblia, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Si ven ahí en el subtítulo, si tienen su Biblia subtítulos, en la parte de arriba dice en el versículo 9, dice el pueblo de Dios. Dicen los versículos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de ustedes, hermanos, el pueblo de Dios. En ese mismo contexto, hablando del pueblo de Dios, un pueblo que debiera ser santo, una nación santa, pueblo escogido, en ese contexto después empieza el versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y como peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, y manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué? Vuestras buenas obras. Verás, y me gustaría iniciar con esto porque estoy convencido, hermanos, que hay un ligue que no puedes romper entre tu testimonio y entre tus obras. No podemos desligar estas cosas. Vamos a hablar de la obra, del obrar de un cristiano y no podemos desligarlo de su testimonio. ¿Qué es el testimonio? Bueno, el testimonio es aquello que la gente puede testificar de ti. Cuando gente observa tu vida y si están los vecinos que viven alrededor tuyo y les preguntan, oye, ¿cómo se porta tal persona? Tu testimonio es lo que ellos tienen la idea de lo que tú eres. ¿Sí van conmigo? No, pues es una persona que se levanta bien temprano, es una persona que, me explico, es tranquilo, fíjate que vive en orden, a lo que vemos, entra y sale, no tiene problemas, siempre está sonriendo, es una persona feliz, parece que va a ir al cielo cuando muera. Me explico, ¿qué más puedo decir de esa persona? Ese es tu testimonio. Ahora, tu testimonio, hermanos, puede impulsar, puede potencializar, por así decirlo, el impacto que puedes llegar a tener con alguien. O puede disminuir el poder o lo que Dios pudiera hacer por medio de ti en otra persona. Verás, si por así decirlo, yo soy una persona muy irresponsable, yo llego aquí tarde todos los días, y yo soy una persona, me explico, que no tiene ningún tipo de disciplina, y llega alguien que llegó un poquito tarde y con ira me lanzo sobre él. ¿Qué te pasa? No puede ser que seas esto, y bla, bla, me explico. ¿Sabes qué va a voltear la persona y me va a voltear a ver y va a decir, ¿y tú qué? Es que no tengo el testimonio para poder ayudar a la otra persona. Y aunque mi corazón sea el correcto, me explico, en tratar de ayudar a la otra persona, aunque esté obrando correctamente, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo un testimonio que me avale. Están ligados. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí está a Ladies y Alexis que están noviando. En el pasado pues fue Esaú y Valiria. Ustedes son las víctimas ahorita. Suponiendo, ¿no?, que llega Alexis y me dice, hermano, pues fíjate que me llama la atención a Ladies, ya platiqué con el pastor, etcétera, y pues quiero empezar a conocerla, quiero empezar a platicar con ella. Y me dice, pero, el pastor me pidió, me explico, que
pues tomar esto en serio, etcétera. Y pues bueno, nomás quería avisarle. Y al mismo tiempo Dios está trabajando en mi corazón. Entonces, Dios ha puesto en mi corazón que trabaje en la cafetería. Y esto es puro, Dios lo puso ahí. Dios puso en mi corazón, me levanté en la mañana y dije, tengo una carga por hacer el mejor café del mundo. ¿Cómo puedo servir? Y pastor, la verdad es que quiero estar ahí. No solo eso, hermano Edgar, fíjese que quiero trabajar yo también en el colegio bíblico. Quiero trabajar con los alumnos de secundaria y preparatoria. Dios lo puso ahí. ¿Es en serio? Dios lo puso ahí. Y quiero empezar a obrar, me explico, y ser un instrumento de las manos de Dios poderosísimo. Me explico, porque esos muchachos tienen que aprender matemáticas y pues, me explico. A ladies, no tiene nada que ver eso. ¿Cómo puede ser que piense, me explico, que el deseo de trabajar es para Dios? No tiene nada que ver ella. Es más, si ella no estuviera, me explico, yo siguiera. Y todos sonríen porque saben que es una vil mentira. ¿Por qué? Porque lo he visto muchas veces. Verás, si él hubiera empezado a trabajar en la cafetería y después a Ladies entrara, bueno, me explico, él ya tiene un caminar en ese sentido. Si él hubiera tratado de trabajar en el colegio, y nomás por un ejemplo, ¿no? Él ya tiene un testimonio, ya tiene un caminar que testifica lo que hay en su corazón. Pero si de repente, me explico, entra el factor a Ladies a la ecuación de las decisiones de su vida y empieza a tomar decisiones que curiosamente, me explico, están alineadas a las de Ladies, no me digas que es Dios. Verás, yo también pasé por ahí. Cuando Dios por fin, me explico, pasé de la niñez a la adolescencia y Dios abrió mis ojos y ahí estaba Caro. Sí. ¿Sabes? Cuando estaba ahí, ¿sabes que yo quería estar en la iglesia siempre? Siempre quería estar, porque pues ella siempre estaba ahí, ¿me explico? En la mañana y tarde, y quería ir a evangelizar, porque ella era la única joven que iba a evangelizar. Yo también quería ir a evangelizar, era para Dios, ¿me explico? Eso creía. Pero la verdad es que siendo sinceros, y siendo sincero yo con ustedes, es difícil distinguir, porque cuando llegó el momento en que yo me empecé a preguntar, ¿esto lo hago para Dios o porque quiero estar con ella? No sé. Verás, si no tienes un testimonio que te avale, es bien difícil en realidad poder ser transparente con las decisiones y buenas obras que tú tomas. Vamos a usar un ejemplo un poco más tranquilo, vamos a hablar del Chapo Guzmán. ¿Me explico? Si el Chapo Guzmán llega con el hermano Orona y le dice, Dios me habló a mí y me dijo que te diera estos 2 millones de pesos. ¿Me explico? Eso es algo que Dios puso en mi corazón y es puro completamente. Tómalo. Uno, me explico, a lo mejor por gastarse el dinero, pues, pero si se pone a pensar es, ¿por qué te está dando ese dinero? No es cualquier persona, me explico, es el Chapo Guzmán. Si te dice, sí, tuve que matar a 2 o 3 personas, pero ¿qué importa? Eso Dios lo puso en mi corazón, me explico, eso es para ti. Úsalo para Dios. Yo sé que el hermano lo agarrara sin cavilar. ¿Cierto? Pero verán, es difícil, ¿sí o no es cierto? Desligar lo que es tu caminar con las buenas obras que se supone estás haciendo. Porque si no tienes un buen testimonio, las buenas obras que pudieras llegar a hacer, uno las cuestiona y dice, espérate, ¿es en realidad Dios? Y la verdad es que yo creo que aún ni tú sabes si en realidad es para el Señor o no. Uno podría decir, sí, Señor, sí es para Dios, pero de repente te pones a cuestionar, pero si tengo cierta ventaja de esto, entonces ¿es para Dios? La única manera de saber es quitando esas variables. Pero cuando llega alguien y me dice, hermano, Dios está poniendo esto en mi corazón y nomás veo su historial, uno se pone a pensar, pero a ver, ¿en realidad será para Dios? ¿O será porque tienes algún otro objetivo en mente? Que curiosamente parece alinearse a la voluntad de Dios, pero pues no se sabe. Ven, tu testimonio y las buenas obras que pudieras llegar a hacer están alineadas. Por ejemplo, si tú llegas a tu casa
y luego llegas y dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo bueno hoy. Vamos a orar porque tengo una petición, y tus hijos se voltean a ver y tu esposa te voltea a ver como que, ¿qué onda? No tienes un testimonio que te avale y se pone en tela de duda la razón del por qué quieres hacer lo que estás haciendo. Puede ser para Dios, sí, pero si no tienes un testimonio, me explico, todo cae en tela de duda. Es importante cuidar tu testimonio. Aquello que la gente piensa de ti es importante. A Dios le importa cómo está tu testimonio, porque Dios puede utilizarte tremendamente o puedes tú, me explico, minimizarte. La Biblia, y vamos a iniciar con esto, punto número 1, el obrar de un cristiano está ligado a tu testimonio, estás ligado a tu testimonio. El obrar de ti como cristiano está ligado a tu testimonio. Mateo 7, 28 al 29, Cristo aquí, hablando de Cristo, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice la gente que se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que Cristo estaba enseñando no era algo que, me explico, a lo mejor no era algo que no habían escuchado en otro lugar, porque agarraba el Antiguo Testamento y le predicaba. ¿Sabes cuál es la diferencia? Él tenía la autoridad que otras personas no tenían. Lo que él decía, lo que él explicaba, lo que él predicaba, estaba respaldado con una vida, me explico, sin pecado, con una vida de santidad, con el deseo de honrar a Dios, con ninguna posibilidad de poner en tela de duda lo que le está diciendo. Tenía un testimonio increíble que lo estaba respaldando. Entonces, cuando él llegaba y predicaba, la gente decía, él lo está diciendo, pero de una manera que tiene una autoridad. No es como los demás. Lo que él está diciendo es cierto. Porque no solo lo está predicando, lo está viviendo también. ¿Ves? No puedes ligar una cosa de la otra. Hermanos, me gustaría entonces hablar primero de cómo está tu testimonio. Si la gente alrededor de ti, ¿qué piensa? No lo que tú piensas, sino lo que la gente alrededor de ti piensa. Si eres bien explosivo y eres, me explico, eres un iracundo cuando las cosas no salen como te gustan o iracunda, hermano, tienes un mal testimonio. Tienes testimonio, todos tienen testimonio, nomás tienes un mal testimonio. Hermano, si eres una corajuda, eres un corajudo, hermano, tienes un mal testimonio. Si gente tiene que tratarte con pincitas, me explico, cuando te enojas, tienes un mal testimonio. No sé cómo decírtelo de otra manera más amable. Si tu nivel de espiritualidad depende de con quién estás en el momento, tienes un mal testimonio. La gente sabe. La gente sabe. Hace tiempo atrás estaba platicando con alguien que estaba en el instituto. Me estaba platicando de cómo los muchachos cuando se iban escuchaban música mundana. Entonces, cuando supe eso, pues me explico, cualquier cosa que me puedan decir ellos, no me quedo pensando pero eres falso, pues. Todo lo que me pudieras decir de aquí en adelante, me explico, que quieres honrar a Dios, me explico, en lo más básico, para alguien que quiere servir a Dios, no te puedo creer. Pierdes toda credibilidad porque perdiste tu testimonio. Te puedo preguntar algo, ¿cómo está tu testimonio hoy? Cuando quieres hablar de las cosas de Dios, gente te toma en serio o te manda por un tubo. ¿Cómo está tu testimonio? Ahora, si quieres tener cuidado en cuanto a tu testimonio y empezar a trabajar en él, te invito, hay varias cuestiones que tienes que empezar a considerar. Punto A, abstente de carnalidad. Dice el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que, ¿qué? Os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Carnalidad. ¿Quieres empezar a construir un testimonio? Trabaja con tu carnalidad. Trabaja, y me gustaría enfocarme en dos aspectos aquí porque no tenemos todo el día para hablar del testimonio, pero inicia con esto, cuida lo que hablas. Cuida lo que sale de tu boca. Hay gente que no tiene un testimonio hoy en día porque es una persona que, es una persona chismosa en todo el sentido. Y quieres hablar de las cosas de santidad y dices, pues eres una chismosa, eres un chismoso. Me explico, ¿qué más vas a enseñar tú? Hay gente que quiere en realidad ser de bendición y te manda un versículo y dices, ¿esto qué?
Seguramente, me explico, tú me estás mandando un versículo, algo quieres. Carnalidad, cuida lo que sale de tu boca. Hermanos, cuiden lo que sale de su boca. Dice la Biblia, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Verás, es interesante ver, ¿quieres saber cómo habla un padre? Habla con su hijo, habla con su hija. Y la manera en la que se expresa te dará mucho de cómo hablan sus padres o de lo que está viendo en la televisión mucho tiempo. Es fácil. Cuiden lo que sale de su boca. Hay gente que no tiene testimonio simplemente por no tener discernimiento en qué sale de su boca. Hay gente que no le puedes, me explico, que quieres en realidad ser de bendición y no, pero pues tú qué. O sea, te he escuchado decir esto, esto y esto y esto. Y pierdas completo el testimonio, pierdes la credibilidad por no cuidar lo que sale de tu boca. Hoy en día, hermanos, hay una falta de respeto grande hacia la gente mayor, por ejemplo. El hermano, no es cierto, hermano. Tiene que decirlo, hermano, lo siento. Pero la verdad es esta. Padres, por ejemplo, cuando un padre habla de una manera incorrecta a su cónyuge, hace que sus hijos pierdan respeto por la persona a la que le hablaste mal. No lo duden, así es. ¿Y sabes cómo es evidente? Porque cuando no respetas ni a tu padre ni a tu madre, porque entre ellos se tiran con todo, ¿me explico? Esos niños van y es muy fácil que le falten el respeto a sus maestros. Porque no tienen en realidad discernimiento de a quién respetar y quién no. Si a sus padres, que son su mayor, me explico, su mayor modelo a seguir, entre ellos no se respetan, cuando lleguen a otro lugar, piensan que le pueden decir lo que quieran a quien se le pegue la gana. Eso es bien evidente. Cuiden lo que sale de su boca. A mi abuela y a mi abuelo, sí, la verdad, yo los respetaba acá. ¿Y sabes por qué? Porque mis padres me enseñaron eso. Ellos se respetaban y se dirigían con respeto hacia ellos. Y para mí era por default, no había otra manera porque así se hacía. Pero hoy en día veo niños, me explico, hablándoles como si fueran al tú por tú a alguien mayor. Como que con ganas de, me explico, ¿qué te pasa? Estás con un adulto, respétalo. Aunque sea el hermano, no es cierto. Ánimo, hermano, ánimo. Respeta. Vamos a respetar las caras, dice la escritura. Ya me están saliendo aquí, hermano. No pierdas tu testimonio, cuida lo que sale de tu boca. Cuida, hermano, a dónde vas por diversión. Cuida lo que bebes. Cuida, hermano, tu testimonio y no tomes. Hay gente, hermanos, que piensa que por venir aquí a la iglesia tiene testimonio, hermano, lo pierdes cuando sales con una foto así y una Tecate en la mano. Porque, verás, yo recuerdo, todo bien y era cristiano. Yo recuerdo que de niño fui a unas clases de catecismo, porque era lo que todo niño tenía que hacer. Y me llevaron a catecismo y fui a catecismo, fui como unos 2 meses. Pero recuerdo en una de esas ocasiones quedarme al final de la misa y ver al sacerdote en la parte de atrás, porque estaba jugando, estaba solo y me fui para atrás y estaba el sacerdote y estaba tomando. Entonces para mí, me explico, como niño, no me acuerdo, tenía que 8, 9 años, no recuerdo cuántos años tenía, pero para mí ver eso fue bien triste. Fue como que, ¿cómo puede ser que...? Ahora, todos en mi casa tomaban, no éramos cristianos nadie. Sin embargo, el ver eso fue como una decepción se supone que es el representante más grande de Dios, me explico, y está tomando, está igual que aquellos que se le llevan, me explico, hablando mal, peleándose, ahogados, me explico, con alcohol. Para mí, en lo personal, quitó todo respeto de esa persona. De ese punto en adelante lo vi bien diferente. ¿Qué te hace pensar que tú, hermano? ¿Qué te hace pensar que tú, al vivir o manejarte como mundano, no pierdes respeto ante las personas que más amas? Cuida tu testimonio. Cuida lo que hablas. Cuida dónde vas. Cuida cuando hablas cosas en doble sentido. Cuando te ríes de cosas de doble sentido. Cuídalo. Porque hay alguien que te está viendo. Y cuando quieres hablar de cosas santas, de cosas que en realidad son importantes, pierdes toda credibilidad. Cuida tu testimonio. Porque tu obrar está ligado a tu testimonio. No solo eso, no solo cuida lo que sale de tu boca, cuida también de los frutos de la carne.
La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, 16 al 24, dicen, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, pero que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí pueden seguir leyendo. Recuerdo cuando recién fue salvo Eder, empezamos a discipular. Y siempre que leo este pasaje, siempre me acuerdo de él, porque llegó bien emocionado y diciendo, hermano, ya sé lo que tengo que hacer, me dijo. Y luego, ¿cómo que ya sé lo que tienes que hacer? Sí, estamos en el discipulado. ¿Cómo que ya sabes? Sí, me dice, ya sé lo que tengo que hacer para ser un buen cristiano. Y luego estaba leyendo y leí en Gálatas, y lo único que tengo que hacer es no satisfacer los deseos de la carne. Y yo pensando que había encontré, dije, pues sí, o sea, es lo único que tienes que hacer. Pues. Sí, me dice, y aquí está, la Biblia dice cuáles son, y se fue uno tras uno. Y yo, pues sí, o sea, sí es cierto. Sí es cierto. ¿Se acuerda cuando usted tenía ese deseo de querer agradar a Dios así, con esa sensibilidad de, pues es lo que tengo que hacer, no sé por qué dudarlo, no sé por qué ponerlo en tela de duda, no sé por qué, o minimizarlo? Pero lo recuerdo a él y me acuerdo que Dios obró en mi corazón, es como que no pierda sensibilidad. Porque con el paso del tiempo, me explico, por alguna razón pensamos que Dios no dice lo que dice en su palabra y que podemos jugar con cosas que no debemos de jugar. Pero hermano, no pierda su testimonio. La Biblia específicamente en esta área habla de inmoralidad. No juegues con inmoralidad, no juegues con eso, vas a perder tu testimonio. Pleitos, hermanos, hay gente que le dice a sus hijos no peleen y ellos se le habían peleado con medio mundo. Y la pregunta es, ¿qué testimonio tienes pues para decirle que no peleen? Celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. ¿Quieres construir un testimonio? Empieza por aquí. Hay cosas de las cuales tienes que dejarte, tienes que dejar de salir de tu boca y tienes que empezar a evitar. No pierdas tu testimonio. Pierdes tu testimonio y pierdes la capacidad de obrar como Dios quiere que obras. No solo abstente de carnalidad. Punto B, dirígete ordenadamente. Dirígete ordenadamente. Dice el versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Sabes? Dios espera de los cristianos que vivan ordenadamente. Dios espera, hermanos, que usted tenga riendas y control de usted mismo. Es difícil, hermano, cuando una persona no tiene control de ellos mismos, que en realidad puedan ser buenas sus obras. Cuando una persona está irada, cuando una persona, me explico, es un relajo en su vida y después quiere traer orden a la vida de alguien más, pierde toda credibilidad. ¿Me explico? Si yo llego, me explico, y no puedo mantener un trabajo y después voy con mi hija, tú sé disciplinada. Tú puedes. Tú puedes como yo no puedo, pero tú sí puedes. Tienes que vivir de una manera ordenada. Toma control de ti mismo. Ahora uno pudiera decir, yo tengo control de mí mismo. Bueno, hay una manera sencilla de saber. Haz un checklist de la próxima semana. Así, las cosas que tienes que hacer diariamente durante los próximos 7 días. Y luego, hazlo. Si no lo puedes hacer, no tienes control de ti mismo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber razones del por qué no cumplir con las tareas que tienes que hacer. En tu trabajo, me explico, siempre hay quienes apuntan todo y lo dejan en esa lista y hacen lo que quieren. Pero tienes control de ti mismo, entonces trata de traer dirección a tu vida. Trata de traer disciplina a tu vida. Trata de ser una persona que alguien pueda seguir. ¿Para qué? Para que te respeten lo suficiente, para que cuando hables, te escuchen. Forja un testimonio dirigiéndote ordenadamente, no solo contigo mismo, también con los demás. La Biblia dice en Gálatas, se me revuelve aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 23 dice, hablando de los frutos del Espíritu, mansedumbre y templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, lea su Biblia. ¿Quieres construir un testimonio? Disciplínate a leer tu Biblia.
Digo, uno parece muy redundante aquí, pero ¿cuándo fue la última vez que tus hijos te vieron leyendo la Biblia? Digo, para que tengas un testimonio para cuando les digas, mira, la Biblia es importante, ellos en realidad sepan que es importante. Porque puedes hablar, me explico muchas cosas y puedes tener un plan increíble y puedes decir, wow, 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 wow. Pero si nunca ven leyendo la Biblia, ellos tampoco nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que te vieron leyendo? ¿Cuándo fue la última vez que oraron juntos? O que te vieron orar a ti. O que tenías una carga tan grande que dijiste, ¿sabes qué? Tenemos que orar porque no sé qué voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que estabas construyendo tu testimonio espiritual? Si no tienes, empieza a construir uno. Lo vas a necesitar cuando quieres guiar a tus hijos, cuando quieres guiar a otras personas alrededor de ti a los pies de Cristo. Tienes que empezar a construir esto. Amén. Contrólate no solo y traigas disciplina a ti mismo, contrólate con otras personas también. Y aquí y el pasaje, hermanos, hace un claro énfasis. Si ven ahí, vamos a leer en el versículo 13, dice, por causa del Señor por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Sabes? La Biblia habla de que tienes que someterte a esa palabra, ¿no? Parece una mala palabra, sometimiento. La Biblia dice, hermanos, no lo digo yo, la Biblia dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Verás, y es algo tan chiquito, con el que una persona puede perder tu testimonio como una letrero que dice, haz fila. Y llega el cristiano y ¿cómo puedo hacer para no hacer fila? Sé que está ahí, me explico, pero ¿cómo le puedo hacer para sacarle la vuelta a esto? Pues ¿cómo voy a yo hacer fila? Y ahí está un claro ejemplo de cómo puedes perder tu testimonio bien fácil, porque hay gente que está haciendo fila y luego te ve a ti y dice, mira esto. Y luego vas a venir a hablarme de Cristo. Ajá. Vas a venir a hablarme de ser una persona ordenada. Sí, sí. ¿Cómo? Amén, hermanos. Romanos 13:1 dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay, por Dios han sido establecidas. Por más que me duele, ¿me explico? Dios puso a nuestros gobernantes. No vamos a hablar de eso porque es un tema sensible para mí. Pero incluso nuestra presidenta, me explico, está ahí porque Dios lo quiso. Ahora, yo creo que cada nación tiene el gobernante que merece. ¿Estamos de acuerdo? Si es una nación impía, pues no va a tener buenos gobernantes. Si es una nación que clama por Dios, bueno, va a dar a luz buenos gobernantes. Ahora, Dios nos dio el gobernante que Dios permitió que Claudia Sheinbaum estuviera ahí y es nuestra responsabilidad someternos. Sea cual sea la dirección que está dando, tarde o temprano tenemos que someternos porque es la que Dios permitió que estuviera ahí. Ahora, Dios puede pasar y permitir ciertas cosas para hacernos despertar, no lo sé, solo Dios sabe. El punto aquí es debemos de someternos a nuestras autoridades, sea que le guste o sea que no le guste, no importa. Yo sé, yo tengo que pagar también la tenencia, tengo que también pagar la casa, ¿me explico? Y son cosas que se me hacen, ¿cómo tengo que pagar por un carro? ¿Me explico? No les costó a nadie, me explico, pero tengo que pagar un carro. Pero bueno, en fin. El punto es este. Dios espera, hermanos, que nos sometamos a ellos y que también incluso tengamos que pagar lo que tenemos que pagarle al gobierno. Ya sé, a nadie le gusta. Y yo sé, a lo mejor todos ustedes llevan endeudados un chorro en cuanto a su casa o no sé. Pero la verdad es que tienes que vivir ordenadamente. Porque cuando quieres guiar a una persona que recoge las tenencias a Cristo, ¿cómo lo vas a hacer si tienes una vida desordenada aún en esa área? Dios es bien claro. Aún a las instituciones del gobierno tienes que someterte. Ahora, usted dirá, hermano, pero es que es mucho dinero. Bueno, si permitiste que se hiciera muy grande, bueno, ese es un asunto, pero incluso creo que puedes buscar a Dios y ayuda a Dios para suplir esa necesidad. Verás, yo voy muchas veces al Señor, Señor, tengo que pagar esto, no sé cómo lo voy a decir, ruego, Señor, que por favor me ayudes, dame sabiduría para hacer cosas chuecas y tener dinero. No, no es cierto. Dame sabiduría para de alguna manera sacar dinero. Oh, Señor, por favor, de alguna manera provee. Y sabes, Dios ha sido bueno hasta ahorita.
A usted dirá, no, esto no es posible. Vamos a ir a Mateo capítulo 17, nomás para aclarar esto rápidamente. A Cristo van y le piden que pague su tributo. Tiene que pagar el impuesto, hermanos. Qué feo, ¿no? Sin embargo, él dijo sí, y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Es una buena pregunta para preguntarle a AMLO. Y no, no es cierto, no vamos a entrar en ese tema. Pero dice la Biblia, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, dice, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. La Biblia está diciendo que aún Cristo se sometió y pagó los tributos a las autoridades, Cristo siendo Dios mismo. Ahora usted pudiera decir, pero ¿no podía haber esto hecho diferente? Sí, Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Busca tus contactos, Pedro. Sí. Checa con los otros apóstoles a ver quién conoce a alguien de ahí, pues para que nos deje pasar, porque pues, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo pagar? O sabes qué, Pedro, mira, no tengo los 200 pesos, pero mira, un cincuentón, dáselo, tú sabes, me explico, tú sabes. Vamos a ver qué se puede hacer. O sabes qué, ruégale, llórale, me explico, para que no te tenga que cobrar. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. No, el Señor Jesucristo le dijo, ve y paga. Yo sé, es difícil para mí, hermanos, tener que tragarme esto, pero es la Biblia. Y tenemos que ser ordenados no solo personalmente, sino también con los de afuera. Pague su luz, no la roben, pague su luz. Pague el agua, no la roben, pague el agua. Es interesante, a veces vamos a colonias donde todo el mundo, nadie paga luz, nadie tiene medidores. Y todos los con música me explico a todo dar. Y dicen, ¿cómo le hacen? Pues es magia, ¿no? Pero bueno, contrólate entre otros. Y punto C, construye tu testimonio. Que nadie tenga nada que señalar de ti, nada que señalar. Dice la Biblia en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad, ¿qué dice? Una vez más vamos a leerlo, hermanos. Dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. ¿Quieres construir un testimonio? Tienes que estar en paz con todos los hombres. ¿Quieres tener un testimonio tal que la gente pueda seguir? Pues tienes que estar en paz con todos los hombres. Con todos los hombres, no con los que te cae bien, con todos los hombres. Sí, incluso con ese hermano o esa hermana que no te cae bien, con todos los hombres. Verás, dice la Biblia, o lo que está queriendo decir aquí es que si le debes a alguien, a la torre, tienes que pagar. La Biblia enseña que si quieres estar bien con todos los hombres, paga. Pero hermano, pues sí, yo sé, es difícil, ¿verdad? Pero pues, ¿para qué pediste? Pues, paga. Si no, estás perdiendo credibilidad ante una persona que puedes guiar a los pies de Cristo por no ser fiel y no tener un testimonio que te respalde. Es importante el testimonio. Porque verás, si llega alguien conmigo que está endeudado con medio mundo y me da 1,000 pesos, yo cuestionaría y dijera, espérate, ¿por qué me estás dando dinero si le debes a medio mundo? ¿No es cierto? ¿No hiciera lo mismo usted? ¿Por qué estás haciendo de esta manera? Espérate. Porque si no tienes un buen testimonio, todo lo que haces está teñido de cuál será en realidad su corazón. Y difícilmente puedes acercar a una persona a Dios cuando no eres creíble. Tus obras y tu testimonio están ligados. Aun si quisieras hablar a tus hijos de las cosas de Dios y no tienes un testimonio que te respalde, hermanos, no vas a poder. Quieres guiar a una persona a Cristo y tú vives en pleno mundo, no vas a poder. Y cuando lo intentes, vas a ser cuestionado. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Ya perdí, pues porque la regué. Si la regaste, empieza a construir un testimonio. Trabaja en ello. No dejes, me explico, como que, no, pues ya la regué, ya mis hijos no me ponen atención, no me toman en serio. Ya aquella persona, hermanos, empieza a trabajar en tu testimonio. Porque, verás, Dios quiere que alcances a otros por medio de las obras que vas a hacer. Dios sí quieres. Pero necesitas empezar a tener una base fuerte sobre la cual ahora sí tengas autoridad. Como Cristo tenía una autoridad, no como los escribas.
Tenía una autoridad y todo lo que hablaba la gente se maravillaba diciendo, este está hablando cosas bien increíbles. ¿Por qué? Porque no solo lo dice, lo está viviendo. ¿Ves? Tu testimonio te va a respaldar de una manera increíble o te va a invalidar. Y seguimos el siguiente punto, hermanos, porque se nos está acabando el tiempo. Punto número 2, no solo debes de trabajar en tu testimonio, el obrar de un cristiano debe de ser evidente y ejemplar. El obrar de un cristiano debe ser evidente y ejemplar. Punto número 2. Dice la Biblia, volvemos ahí al versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Sabes qué? La Biblia está diciendo aquí, la manera en que tú vas a guiar a otros a Cristo es por tus buenas obras. Ya que tengas un testimonio que te respalde, ahora sí todo lo que vas a hacer va a ser visto de una manera correcta. ¿Por qué? ¿Eres un buen cristiano? ¿Buscas santidad? ¿Te abstienes del pecado? Ok, ahora sí, cuando vas con alguien y le dices, busca a Dios, esa persona va a voltear y va a decir, ok, ¿qué tienes que decirme? Porque te he estado observando. Y porque he visto cómo tratas a tu esposa y quiero que mi esposo me trate así, ahora sí dime qué. Porque te he visto cómo tratas a tus hijos, cómo los guías, ahora sí dime qué. Pero si no tienes testimonio, hermanos, una vez más, trabajen en ello primero. Pero el ejemplo de un cristiano es para guiar a otros a Cristo. Dios va a usar nuestras obras. Dios sí espera que nuestras obras alcancen a otras personas. La Biblia dice en Efesios 2:20, edificados sobre el... Bueno, me equivoqué el versículo aquí. No, lo perdí. En Efesios 2, pero no recuerdo el versículo. 2:20, sí, pero no, está mal aquí. Tu testimonio debe ser ejemplar y evidente. ¿Por qué? Punto A, porque este te permite brillar. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La Biblia dice que por nuestras buenas obras gente va a glorificar a Dios. Cuando una persona en realidad trata de brillar y trata de que, me explico, que Dios en realidad tome control de su vida, entonces eso es evidente y la gente observa eso. Y puede glorificar a Dios por medio de ti. Brilla, hermano, brilla para Dios. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 16, no vamos a ir al pasaje por falta de tiempo, pero en Hechos capítulo 16 Pablo estaba siendo encadenado por haber predicado el Evangelio. Dice la Escritura que llegó el guardia y que los apalearon, los golpearon y ahora sí los metieron, les pusieron cadenas y los metieron al fondo de la cárcel. Ahora, si se pone a estudiar un poco esto, es algo complicado. La cárcel no es cualquier cárcel, es un hoyo prácticamente en la tierra. Y el lugar donde están, me explico, no están como que a gusto, pues están batallando. No hay luz, me explico, hay humedad, es bastante complicado. Golpeado y encadenado, me explico, todavía es un poco más difícil. Ahora, no es como aquí que les llevan comida. Gente tiene que ir a llevar las comidas y no se mueran de hambre. Pero bueno, poniéndose en contexto, está Pablo aquí. Y dice la Escritura que en la noche empezó a cantar. Empezó a cantar himnos. Y dice la Escritura que después de eso empezó a haber un terremoto. Y que las cadenas se cayeron. Y después dice la Escritura que todas las puertas empezaron a abrir por el terremoto. Dice la Escritura después que llega el guardia y llega y al darse cuenta que estaban todas las puertas abiertas, agarró su espada y se iba a quitar la vida. ¿Por qué se iba a quitar la vida? En contexto, cualquier guardia que se le escapaba a alguien tenía que pagar la vida de la persona que se le escapó con su propia vida. Ellos tomaban en serio su trabajo y el gobierno, si se te va uno, pues ni modo, te vamos a matar. Entonces él dijo, antes de que me maten, pues prefiero morirme yo. Al menos voy a morir honrado, me explico. Intentó hacer eso y antes de que él culminara con esa tarea de quitarse su vida, llega Pablo y le dice, espérate. No te preocupes, aquí estamos todos. Ahora, no estamos profundizando tanto en el mensaje, pero el guardia probablemente fue aquel que lo golpeó antes de encerrarlo. El guardia a lo mejor, no sé con qué tanta delicadeza, que no había en ese momento a las personas que estaban encarceladas. Sin embargo, el guardia aquí llega y al ver a Pablo, lo primero que le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque las obras de Pablo gritaron tanto, me explico, el hecho de que lo golpearan y aún así cantara en medio de todo ello, el hecho de que defendiera a Dios
y no le importara, me explico, pagar lo que tenía que pagar por la causa de Cristo, impactó tanto al guardia que dijo, espérate, yo soy el que debiera morir, porque ustedes pudieran haberse escapado sin problema, pero no lo hiciste. Ahora sí, Pablo, me agarraste. Con tus acciones, con las obras que tú hiciste, me atrapaste. Quiero creer en el Dios que tú crees. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Las obras brillan, hermano. Tus obras están siendo leídas por mucha gente alrededor de ti. Y tus obras pueden desacreditar el cristianismo o fortalecer el cristianismo. Sí importa. Sí importa. Tus obras permiten brillar. Y si tú te ordenas y si tú actúas de una manera que agrada a Dios, esto impulsará a otras personas a considerar cómo es que esta persona sí tiene un buen matrimonio. Pareciera que me explico que ellos no tienen nada y aún así. Aún es que hay Dios en medio. ¿Pero qué significa eso? Yo quiero eso. Las obras, hermanos, te permiten ser un ejemplo, te permiten brillar y la gente puede conocer a Dios por medio de tus obras. No solo te permiten brillar, te permiten también callar a los demás. Dice ahí en el versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, dice que haciendo ¿qué? El bien. Una vez más, el versículo 15 del capítulo 2 de 1 de Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo Él bien, ¿qué dice? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabes? Dios espera que con tu obrar, con la manera en la que tú te conduces con tu vecino, ese vecino después quiera venir a la iglesia por cómo te ve. Hace tiempo atrás, cuando Caro le habían detectado ahí lo del cáncer, nos estábamos levantando temprano a orar. Y pues salíamos y orábamos en la terraza ahí de la casa. Y pues oramos nosotros en nuestro asunto, pues nomás, me explico, para no estar adentro, nomás hablar y platicar. Y le hicimos varias veces. Y en una ocasión, cuando iba saliendo de la casa, la vecina de enfrente llegó a mi casa y me dice, volteó, y ella es católica. Y me paró y me dice, espérate, me dice, no sé qué estás haciendo allá arriba, me dice, pero yo también estoy orando junto contigo. Y ahora no le expliqué nada, ni le dije nada, pero la verdad, hermanos, los están viendo. Los están viendo y tu testimonio y lo que tú haces puede impulsar la causa de Cristo o desacreditarla. Cuida tu testimonio. Sí importa tus obras, sí les importan a la gente. Cuida tu testimonio y obra para bien. Que la gente vea y digan, mira, ellos son cristianos, porque todos los domingos salen y salen bien vestidos. Y no salen bien vestidos, la manera en la que ellos hablan aún testifica que son cristianos. Tus obras sí importan. Punto B no solo te permite brillar, punto B te permite callar. Cuenta la historia de un hombre, hermano, que trabajaba en la construcción. Y sus amigos, también de la construcción, eran bien alcohólicos. Y esos hombres, pues, al único cristiano, lo agarraban ahí de su puerquito para hacer y deshacer con él, ¿no? Obviamente lo carrilla y lo maltrataban una y otra vez en lo que tomaban. Y este hombre, pues no participaba de eso, era cristiano. La compañía, por ver que todos ellos tomaban, pues les facilitó el que puedan consumir alcohol en el trabajo siempre y cuando terminaran sus deberes, y que se les iba a descontar de su nómina. A la torre, error. Cuenta la historia que estos hombres, después de tomar, pues hubo un hombre que era el peor de todos, el más borracho, y era el que le hacía la vida imposible al pobre cristiano, ¿no? Y le decía cosas, ¿cómo puede ser? Déjate de cosas, vente y toma con nosotros, eres un tonto, eres esto, eres aquello, porque no puede ser que, ¿me explico? Y desacreditándolo, humillándolo, y de muchas maneras pues maltratándolo. Hasta que llegó un momento en el que él ya no recibía dinero por tanto dinero que debía. Ya no le pudieron ayudar, ya no le dijeron, ¿sabes qué? Ya no solo no te podemos dar alcohol, ni siquiera te podemos pagar porque nos debes mucho dinero. Y fue cuando el hombre abrió los ojos y dijo, espérate. Me dijo, pues si nomás estaba pasando un buen tiempo con mis amigos, siempre sí, pero pues debes tanto dinero.
¿Y qué voy a llevar a mi casa? ¿Cómo voy a decir a mi esposa? O sea, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Pues debes tanto dinero, pues a mí no me importa, lo explico. Tú decidiste hacer lo que querías con ese dinero, ¿no es cierto? Y alegando en todo esto, él se dio cuenta que pues la había regado y no había más que se podía hacer. En eso se para el cristiano, va y saca un fajo de dinero porque él sabía, había un control ahí de toda la deuda que debían, y el cristiano se levanta y paga la deuda por ese hombre. El hombre, impactado por la situación, voltea y le dice, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás pagando esto? Eso, ¿me explico? Y el hombre voltea y le dice, pues porque un día yo me di cuenta que era un vil pecador y Cristo murió por mí y pagó la deuda de mi pecado. Y se dio la vuelta y se fue. Este hombre ya no le volvió a decir nada. ¿Por qué? Porque la obra de este cristiano habló tan fuerte que cayó aún al más inicuo. Pero muchas veces queremos alcanzar a gente y no es lo que decimos ni la elocuencia de lo que hacemos, es lo que hacemos. Lo que hacemos habla más fuerte que lo que decimos, y con el tiempo cada una de nuestras acciones pueden empezar a suavizar ese corazón para que la palabra de Dios después caiga en buena tierra y pueda ser recibida. Sí importan sus obras. Sí importa la manera en la que usted se conduce. Importa el testimonio de usted, sí importa. Es la única manera en la que vamos a callar este mundo. ¿Y saben por qué la iglesia primitiva explotó, hermanos? ¿Sabes por qué hubo un avivamiento en la iglesia primitiva que alcanzó parte del continente de Asia, de África, de Asia? Porque hubo gente que marcaron con su sangre lo que ellos creían, lo que ellos obraban, firmaban. Me explico, yo creo en un Dios que aún tiene cuidado de mí después de la muerte. Y si eso tengo que pasar, me explico, que pase, no voy a negar a mi Señor. ¿Sí importa? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por alguien más? Yo sé, casi todos estamos con la mano extendida esperando que alguien haga algo por nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo fue la última vez que usted dejó de verse a usted mismo y extendió la mano para ayudar a alguien más? Eso habla más fuerte, ¿sí sabe? Hace tiempo atrás en la iglesia en Lancaster me impactó mucho porque tuvieron un programa que se llama Love Works, el amor obra. Y la manera en la que estaban haciendo es, de alguna manera, cuando veían una situación de que alguien, por ejemplo, quería darle servicio al carro, alguien llegaba y te lo pago, porque nomás puedo ser de bendición, aquí está una invitación de la iglesia si nos quieres visitar. ¡Wow! No estoy diciendo que tiene que ser eso, ¿no? Pero estoy diciendo que hay cosas que sí podemos hacer sencillas, que pudiéramos alcanzar a otras personas si nomás obráramos como Dios espera que obremos. Primero cuide su testimonio y después obre. No lo trate de hacer al revés, no se puede. Te permitirá entonces tus obras callar a otras personas. Y punto C, el obrar es una oportunidad de servir. Vamos ahí en el pasaje inicial, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice, pues ¿para qué? En el contexto de obrar, de que nuestras obras y la manera de nuestro proceder, incluso con el gobierno y todo lo demás, en ese contexto, chequen el versículo 21, dice, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La Biblia dice que Cristo nos dejó un ejemplo para que nosotros podamos hacer buenas obras. Punto 3, y con esto terminamos, una obra similar a Cristo. Ya me alargué más de lo que quería, hermanos, disculpen. Una obra similar a Cristo. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia está hablando, hermanos, que nuestro obrar debe de ser similar al de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos esto, y el ejemplo que está dando aquí es de que debemos de seguir las pisadas de Cristo, es nomás para ponerlo en su cabeza. Es como cuando un niño, cuando vas en la playa y vas dejando huellas, y luego va tu hijo o alguien más atrás de ti siguiendo las pisadas.
Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que quiere que nosotros sigamos exactamente las mismas pisadas que Cristo dio como Cristo las dio. El mismo ejemplo. Una vez leyendo acerca de este pasaje, dieron el ejemplo de alguien que estaba tratando de cruzar un río y venía su hijo atrás de él. Y el hombre pues estaba teniendo cuidado de dónde pisar, le dice a su hijo, le dice, ten cuidado donde pisas. Y el niño voltea y le dice, no, ten cuidado donde tú pisas, yo te estoy siguiendo. ¿Cuán cierto es eso? Muchas veces estamos más preocupados en cómo pisan los demás, pisen bien ustedes. Porque entonces será un ejemplo para otras personas que se puedan acercar a Dios. No se puede de otra manera. Debemos de pisar y seguir los ejemplos y las huellas que Cristo dejó para que sigamos sus pisadas, dice la Escritura. Y nuestro obrar tiene que ser similar a Cristo. ¿Cómo similar a Cristo? Bueno, hay varias cosas que la Biblia menciona aquí. Como por ejemplo sufrir el oprobio. Dice la Biblia ahí, dice en el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecamos sois abofeteados y lo soportáis. Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La Biblia ya está hablando que, ¿sabes qué? Cuando quieres hacer buenas obras, vas a sufrir oprobio. Aún el hacer cosas buenas para otra gente, ¿sabes que la gente no siempre lo toma bien? No, ¿sabes qué? Es que yo no tomo. Y gente, no puede ser. ¿Qué tiene de malo? Me explico, peor fuera que fuera un borracho. No, es que yo no veo esas cosas. Ay, sí, muy santo. Espérate, pues, ¿qué tiene de malo? No, es que yo me he visto así. ¿Qué prefieres? ¿Que me vista peor? ¿O me explico? No sé por qué muchas veces hay este problema con el mundo, como que el hacer las cosas bien, de alguna manera resulta mal. Pero bueno, no te traes un mensaje. Mi punto es aquí, se va a sufrir oprobio. Si usted decide y si Dios está hablando en su corazón ahorita en empezar a obrar algo bien. Dios ha puesto una persona, Dios ha puesto una situación y a usted que puede traer cierta solución y Dios quiere usarlo usted, ¿sabe qué? Va a tener oprobio, va a resistir, va a haber resistencia del mundo en hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. Como cuando viene aquí al altar y tomó una decisión, hermanos, muchas veces no pasan ni horas y ya estamos batallando con ¿cómo voy a hacer lo que le pedí? Lo que le prometí al Señor. Le prometí al Señor que iba a dar mi diezmo y pues la verdad es que no hay ni por dónde. ¿Me explico? Le prometí al Señor que iba a amar a mi esposa, me explico, como un vaso frágil y ya está haciendo berrinches y no puedo, Señor. Le prometí al Señor que iba a hacer sometimiento a mi esposo absoluto. Pero velo, Señor, no puedo. Nomás velo, Señor, no puedo. Muchas veces las decisiones que usted toma, hermanos, son retadas saliendo de aquí de la iglesia. Así saliendo. Usted piensa que si Dios está trabajando en su corazón en que haga algo y Dios ya puso algo específico, ¿usted piensa que no va a haber resistencia? Sí la va a haber. Siempre la hay. La Biblia dice que Satanás está buscando, me explico, a quién devorar y a quién destruir todo el tiempo. Satanás no quiere que usted haga la voluntad del Padre. Así funciona. Entonces, si usted decide y si Dios está obrando en su corazón, recuerde esto. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:12, y también a todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente? ¿Quieres obrar piadosamente? Vas a padecer persecución. Esto no es opcional. Así va a ser. Y por otro lado, si tú piensas que vives piadosamente y no padeces persecución, pues la Biblia es clara, pues no estás viviendo piadosamente. No, pero ese es otro mensaje después. La Biblia es clara, hermanos, aún las decisiones que usted toma, tarde o temprano van a ser probadas. Y qué feo es cuando tú te determinas en algo y algo que no te esperabas pasa y estás entre sigo adelante o no sigo adelante. ¿Prosigo o no prosigo? Porque esto duele. Y solo es ahí cuando duele que la gente puede ver, aún así siguió, esto es increíble. Y Dios usa eso para callar la boca de las personas inicuas, dice la Escritura. Y pueden entonces considerar que si hay un Dios en el cielo que te está ayudando. Sufrir oprobio es una cosa. Pero punto B, también padecer injusticias. En ocasiones, hermanos,
las decisiones que Dios te va a llamar a hacer y el obedecerle y el hacer las obras muchas veces va a tener consecuencias que va a traer burla y humillación a ti. Ahora, una cosa es sufrir, me explico, y otra cosa es que gente se aproveche de ti. Y uno dirá, ¿cómo puedo servir al Señor si gente se está aprovechando, me está pisoteando, gente se está burlando, me explico, del hecho de que a lo mejor yo no hago tranzas y todos en mi trabajo ya tienen todo resuelto por las tranzas que haces y el dinero que sale, y yo aquí, Señor. Yo aquí, y no solo eso, se burlan de mí, Señor, y me ponen el trabajo que ellos no quieren hacer. Oh, man, qué difícil, ¿no es cierto? Y en medio de eso el Señor te dice, todas las cosas bien. Y tú dices, oh. Si nomás me diera, Señor, la oportunidad de cortar a cada uno 5 segundos así. Y luego ya, y que pase lo que tenga que pasar. Pero no es así. Dios requiere de gente específica para que tu brillo pueda alcanzarlos. Porque haciendo el bien, me explico, cuando todas las cosas te van bien, no es complicado. ¿Me explico? Cuando los millonarios tienen mucho dinero aquí, dar 1,000 pesos a alguien no es muy complicado. Pero cuando alguien que está batallando, a lo mejor dar cierto dinero, eso es un poco más complicado. De la misma manera, cuando todo el mundo está mal, hacer las cosas mal, pues no está mal, no hay fricción ahí. Pero cuando alguien quiere traer resistencia en un trabajo, en una situación tan complicada, te va a costar. Pero es cuando más brillas. Es cuando más brillas. Y cuando alcanzas a brillar lo suficiente, gente, entonces puede haber una diferencia, entonces puede considerar cambiar su vida. La Biblia dice, vamos a ir a Juan capítulo 13 y con esto terminamos. Solo para dar un contexto, en Juan capítulo 13 estamos hablando de la última noche que el Señor Jesucristo pasó con sus apóstoles. Casi todo el Evangelio de Juan hace un énfasis en los últimos días, en los últimos días antes de la crucifixión. Y en este pasaje específicamente es la noche antes de que Cristo fuera crucificado. Después de esta noche iba a ir a orar a Getsemaní, iba a ser entregado. De esta noche estamos hablando de horas después de este momento. Capítulo 13 empieza a hablar con los apóstoles y después 13, 14, 15, 16 empieza a hablarles y empieza a predicarles. El capítulo 17 ya está y se lo llevan para enjuiciarlo injustamente. Ahora, eso estaba en la mente de Cristo. Chequen ahí en el versículo 1 del capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Quiénes son los suyos? Los apóstoles que estaban con él en ese momento. Dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y Dios iba, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, la imagen con la que está ahí la predicación es precisamente esta escena. Porque esta escena refleja de la manera en la que Dios nos sirvió a nosotros. En esta escena, Cristo está lavando los pies de cada uno de los apóstoles, los 12, incluido aquel que le iba a entregar horas más tarde. Ahora, Cristo ya sabía. No es como que, me explico, te lavé los pies, no puede ser hipócrita, me explico, no funciona así. Cristo ya sabía y como Él sabía, dice, y amó a los suyos y los amó hasta el fin. Decidió lavarle los pies, incluso aquel que le iba a entregar para la crucifixión después. La imagen que se está proyectando, nomás quiero que lo piensen, estamos hablando del Señor de señores. ¿Me explico? Aquel que iba a liberar al mundo del pecado, este hombre y los apóstoles que habían convivido con él tanto tiempo sabían que no eran nadie ellos para que Cristo lavara sus pies. Sin embargo, como último ejemplo de amor, como última muestra de amor, Cristo dejó esto a un lado
Y dijo, voy a hacer esto para que ustedes, si siguen leyendo en el capítulo, por tiempo no lo vamos a leer todo, pero dice la Biblia que hizo esto para que ellos hagan como Él hizo. Para que podamos seguir sus pisadas como Él las dio. Y no le hizo solo a los que amaba, incluso se lo hizo a Judas. Ahora, si usted me pregunta, hermano, ¿a quién debo de ayudar? La pregunta es, la respuesta es a todos. A los que te aman, o a los que amas como a los que odias. A los que te caen bien como a los que te caen mal. Incluso a la gente que se va a mofar de ti y que te va a pisotear. Incluso a la gente como Judas que le entregó para muerte. Incluso a él, Dios se humilló. Porque bien hubiera sido fácil para Cristo, ¿sabes qué? Mira, ve por los panes, corre. Y en eso voy a lavar los pies de todos aquí, a los que amo. Pero no lo hizo así. ¿Sabes por qué lo hizo? Para dejar un ejemplo que nosotros podamos seguir después. ¿A quién debemos obrar? Es a todo el mundo. Tanto a las personas que amas como a aquellas, me explico, que se burlan, que te pisotean, que te humillan, incluso a ellos. Porque solo entonces podrás ganarlos, no con palabras, sino con hechos. Los hechos gritan lo que tus palabras no pueden decir. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor,